Amigos, son las 7:33 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:33 hora Venezuela. Estamos de vuelta con más de Buenos Días y en este segmento del programa vamos a profundizar sobre la situación de los migrantes en la selva del Darién. Por eso hemos invitado el día de hoy en Buenos Días al presidente de la Cruz Roja Panameña, Elías Solís González. Elías, gracias por acompañarnos y por estar de vuelta en nuestro espacio. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer, en nombre de la Cruz Roja Panameña, nuestros voluntarios y personal, compartir, Sí, Elías, compartir este para espacio. poner un poco en contexto a la audiencia, quisiera que nos hables acerca de cuál es la situación que se está viviendo por parte de esos migrantes que siguen cruzando la peligrosa selva del Darién. Queremos saber si hay alguna disminución en el paso o cuáles son las estadísticas que se manejan sobre el flujo de migrantes en el año 2022. Durante el año 2022 continuó el flujo de personas migrantes por el Darién. Es un año en el que se sobrepasaron las cifras con relación, por ejemplo, a los años 2021, 2020. Al 30 de noviembre, 228.000 personas habían cruzado la frontera panameña con Colombia, es decir, habían transitado la ruta del Darién. Con lo cual, vemos que se evidencia que la migración no se detiene. Distintas causas evidentemente motivan a las personas a abandonar, pero estas son las cifras. Y por ejemplo, venezolanos al 30 de noviembre habían cruzado 148.000 personas de nacionalidad venezolana, cifra que se redujo ya en el mes de noviembre, como todos sabemos, por la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Y luego vimos incrementada, por ejemplo, las nacionalidades ecuatorianas y de Haití. De Panamá, ellos revelaron que tan solo en el mes de diciembre 243.000 personas cruzaron este tramo buscando el llamado sueño americano. Quisiera que nos hablaras de cuál es la situación actual de esos migrantes. ¿Tienen información de los peligros a los cuales se enfrentan? ¿Se ha cambiado ahora? ¿Ya no son venezolanos? Me decías que forman parte de otras nacionalidades. ¿Ha habido un incremento del paso de esas personas? Sí, como manifestaba, a raíz de la decisión de los Estados Unidos se redujo el tránsito de personas venezolanas, pero ello no ha detenido la migración. Fíjese, el tema de la información, nosotros no sabemos ciertamente cuál es la información que reciben estas personas antes de adentrarse a la travesía en el Darién. Muchos son engañados, contamos con testimonios de algunas personas migrantes donde nos dan cuenta de los engaños que recibieron o de los que fueron víctimas para realizar la travesía y que al mismo tiempo hacen un llamado para que eh, no se realice esta ruta, por lo peligroso que es la selva del Darién. De allí, una vez llegan a Panamá, a las estaciones de recepciones migratorias en el Darién, como Las Blancas, San Vicente, se les brinda información del resto de la ruta que deberán realizar. Elías, háblanos un poco acerca del perfil del migrante, en qué condiciones llegan y cuál es la ayuda que ustedes le brindan. Pues muchos llegan con distintas afectaciones a su anatomía, principalmente en las extremidades, picaduras de insectos, golpes, afectaciones estomacales, pero también las afectaciones psicológicas que son muy palpables. Entre las ayudas que brinda la Cruz Roja Panameña, al igual que otros socios que se encuentran en las estaciones de recepción migratoria, están los servicios de salud con curaciones y atención primaria a la salud, puestos de primeros auxilios que tenemos. También prestamos el servicio de restablecimiento de contactos familiares que permite, entre otras cosas, que las personas migrantes, una vez llegan a las estaciones de recepción migratoria, puedan comunicarse con sus familiares a través de llamadas telefónicas, mensajes Cruz Roja, también la recarga de sus teléfonos móviles para quienes pues llegan con sus propios teléfonos y también la provisión de agua segura, que es muy importante principalmente para asegurar la salud. También tenemos un programa de protección, género e inclusión que busca la protección particularmente de las mujeres, niños y niñas y la comunidad LGBTQ plus migrantes. Entonces, en general, estos son los servicios que nosotros brindamos para
facilitar o mejorar la estancia de las personas migrantes durante su tránsito por Panamá. Repito, durante su llegada al Darién y luego cuando son trasladados a la estación de recepción migratoria en los planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí, donde además tenemos un servicio materno-infantil que busca procurar las mejores condiciones durante su estancia para los niños y niñas que llegan a nuestro país. ¿Se siguen trasladando familias completas o ha habido alguna variación en estos últimos meses? Al mes de noviembre, por ejemplo, la estadística reflejaba que el mayor número de personas migrantes eran hombres solos, pero esto no implica que no hay traslados de familia. Obviamente, contamos con el traslado de familias completas. Más de 14.500 niños se estiman transitaron la ruta migratoria del Darién durante el año 2022. De manera que, aunque no es la mayoría, una mayoría significativa en el caso de familias completas, pues sí existe el tránsito de estas familias. Elías, las autoridades panameñas calculan que en este año 2023 el flujo de migrantes será mayor por esta zona. ¿Cómo se preparan ustedes para recibir y brindar una atención masiva a todas estas personas y qué tipo de apoyo requieren en este momento? Nosotros también lo hemos manifestado y concordamos en que las cifras de las personas migrantes continuará elevándose porque la realidad en los países de origen no ha cambiado. Vemos que siguen las mismas situaciones que motivan esta migración, situaciones políticas, conflictos, situaciones económicas, desempleo. La Cruz Roja Panameña continúa preparándose y está alerta según nuestras capacidades para seguir brindando la atención a las personas migrantes en cumplimiento de nuestro cometido humanitario de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Hemos incrementado, por ejemplo, la capacitación de nuestros voluntarios y nuestro personal en áreas como agua, saneamiento e higiene, protección, género e inclusión, para poder dar una respuesta humanitaria efectiva y pertinente durante la llegada de las personas migrantes. Una duda que yo tengo, no sé si manejas la información, pero la gente se sigue preguntando si no hay entrada de manera ilegal a los Estados Unidos por la frontera, ¿qué hacen estos migrantes? Porque si no cumplen con la formalidad legal, no se les está permitiendo el ingreso. ¿Qué hacen ellos? ¿Se quedan en Panamá? ¿Van a México? ¿Qué información tienen? La información que tenemos es que la mayoría de las personas no se quedan en Panamá. Su ideal es llegar a los Estados Unidos, una minoría a Canadá. Así que ellos continúan su tránsito, muy probablemente hasta llegar a México y encontrar alguna forma para poder cruzar la frontera con los Estados Unidos. Pero no tenemos un reporte o una incidencia de su permanencia en Panamá. Al principio, cuando se dieron estas regulaciones por el gobierno de los Estados Unidos, estuvieron los venezolanos, particularmente en nuestro país, y se empezó el programa de repatriación voluntaria a propia solicitud de las personas venezolanas, pero repito, no tenemos una incidencia o una información que podamos confirmar en el sentido de que a raíz de estas restricciones permanezcan en Panamá, sino que continúan, repito, su ruta buscando una fórmula o una forma para poder ingresar a los Estados Unidos. Sí, la posible eliminación del título 42 hizo que mucha gente entrara como en expectativa, se generó mucha confusión con respecto al posible ingreso y eso se dice que lo han aprovechado muy bien algunas bandas que tratan de engañar a la gente. ¿Piensas que la información se ha transmitido en el momento oportuno o realmente todavía se mantiene mucha desinformación por parte de la población migrante? Yo considero que todavía hay desinformación en las personas y por ello es muy importante coadyuvar las personas migrantes en el sentido de que incluso en los países de orígenes estén debidamente informados de la realidad a la que se van a enfrentar. No solo me refiero a los peligros, sino a la posibilidad o no de poder llegar al país de destino que ellos se han trazado. En este caso, pues como sabemos, a los Estados Unidos de América. Entonces, sí me parece que es muy necesario incrementar la información que les permita tener certeza del tránsito, de los peligros a los que se enfrentan, pero también de la posibilidad o no
de poder llegar al destino final que tienen fijado. ¿Piensas que en comparación con otros años, estos primeros 15 días del mes de enero, ha habido mayor movimiento de migrantes? ¿Cuál ha sido tu percepción? Bueno, no tenemos las estadísticas del mes de enero de, del año 2023. Creemos que el flujo se está manteniendo muy similar a el año 2021. Casualmente el día jueves realizaré una visita al Darién y podré pues, presenciar cómo está la situación en las estaciones de recepción migratoria y en efecto cuál es el flujo que se está dando. Pero la información que manejamos en base a nuestro personal y nuestros voluntarios en el terreno es que el flujo se ha seguido, se sigue manteniendo conforme lo que observamos en el año 2022, 2021, perdón, 2022 sí. Elías, a raíz de una cantidad de videos de personas cruzando la selva del Darién, se trata como de vender que es algo sencillo. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de los peligros con los que se pueden conseguir los migrantes al atravesar esta selva del Darién. Pues poniendo de relieve que nunca he realizado la Ujú. travesía por la selva del Darién, Eh, pero sí, como manifesté antes, tomando nota de los testimonios de muchísimos migrantes sobre el peligro que representa atravesar esta selva, es importante pues llamar la atención a las personas migrantes de que en la medida de lo posible busquen otra forma para realizar su migración, es decir, una migración segura. El tránsito por la selva del Darién para nada implica una travesía o una migración segura. Por el contrario, se enfrentan a graves peligros, peligros propios de la naturaleza, cruzar ríos y todo lo que genera pues estar en una selva. Muchos de ellos nos narran, por ejemplo, que tienen que dejar sus pertenencias en la selva porque el tránsito es tan extenso y tan agotador que ni siquiera pueden cargar con sus pertenencias. Ello entonces motiva que muchos se quedan sin alimentos, se quedan sin agua durante la travesía, lo que evidentemente pone en peligro su salud, genera deshidratación. Así que yo eh, animo a que se tome esto en cuenta y que se procure siempre, repito, en la medida de sus posibilidades, una migración segura. Elías, gracias por tu tiempo y por brindarnos esta actualización a nuestra comunidad. Esta es una información de interés. Gracias, será hasta un próximo contacto. Feliz semana para ti. Muchas gracias a ustedes. Estábamos conversando con el presidente de la Cruz Roja Panameña justamente sobre este tema de la migración. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, regresamos con más información. Antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.